Bueno, señores alumnos del curso de Matemática Financiera, en la cuarta unidad vamos a tratar lo que es las rentas o anualidades y las amortizaciones, cómo se desarrollan eh, este, digamos, el tema de la renta y las anualidades. Aquí decimos las anualidades o rentas. Una anualidad es una serie de pagos periódicos iguales. Como también podemos decir, puede consistir el pago o depósito de una suma de dinero a la cual reconoce una tasa de interés por periodo. También podemos decir las anualidades o rentas constituyen una sucesión o serie de depósitos de pagos periódicos. Podemos también definir que la renta o anualidad aparece asociada con los pagos o depósitos periódicos de sumas de dinero. También podemos determinar que el valor de cada pago periódico, ese pago periódico, recibe el nombre de rentas o simplemente anualidades. Entonces, prácticamente reconocemos como anualidades, también podemos decir a un conjunto, ¿no?, de dos o más flujos de efectivo, el que a partir del segundo, los periodos de tiempo comprendidos entre un flujo y el anterior son uniformes. Este periodo uniforme de tiempo podemos determinar como periodo de renta, que no es necesariamente un año, sino un intervalo de tiempo fijo, cualquiera que puede ser quincenal, mensual, bimestral, semestral. Bajo estas características son ejemplos de anualidades, por decir, podemos hablar de los sueldos, los alquileres de inmueble, dividendos, depreciaciones, amortizaciones. Podemos decir también pensión de enseñanza o pensión de jubilación, seguros, etcétera, etcétera, que podemos decir. Entonces, prácticamente tanto en los negocios es frecuente que ciertas rentas, salvo sucesos imprevistos, que se paguen indefinidamente. Entre muchas otras rentas que se pagan a perpetuidad son la renta de un terreno, por ejemplo. Prácticamente cuando uno se paga ya definitivamente por esta, digamos, por la compra del terreno, ¿no? Los legajos para instituciones que deben ser eficiencia, ¿no? Los dividendos sobre acciones preferentes. La suma prácticamente es necesario reservar por cada año para proveer la reposición periódica de puentes. No, en general, todos estos elementos de servicio de una, digamos, de una comunidad. Entonces, podemos decir que las rentas, pues, son, tanto en el campo de las finanzas también, representan, por decir, como diversas modalidades o formas de pago de una deuda. Eso cuando nosotros hablamos en campo de las finanzas. De acuerdo a la naturaleza de la misma, cuando nosotros usamos el término de anualidad, nos da la impresión de que los pagos son anuales, pero en un sentido más amplio, ¿no? Este caso significa una serie de pagos iguales en periodos de tiempo como también iguales, que no necesariamente tienen que ser años, sino que pueden ser semestrales, como les decía antes, trimestrales, bimestrales, ¿no?, o de serie de tiempo de cualquier otra duración. Entonces podemos decir que, claro, efectivamente, como anualidad a un conjunto de pagos iguales que se ha realizado
a intervalos iguales de tiempo. No siempre se refiere a periodos anuales de pago. En resumen, podemos decir la definición a un conjunto de capitales que se distribuyen a lo largo del tiempo, ¿no? Podemos definir que a un conjunto de capitales que se distribuyen a lo largo del tiempo como las rentas. Entonces, yo creo que se explica que, pues, que las rentas anuales son un serie de cantidades que son iguales o desiguales que se cancelan, ¿no?, en determinado periodo. A ese determinado periodo nosotros conocemos prácticamente tantos como valor actual como valor final. Si bien cierto, conocemos nosotros, por decir, eh, cuando, cuando nosotros hablamos un determinado tiempo que se realiza de un ejercicio, de un periodo, sobre, digamos, sobre una tasa de interés efectiva. Quiere decir que digamos, un valor actual que se determina para poder determinar un valor final, que anteriormente en interés compuesto nosotros conocíamos que el valor actual viene a ser un valor inicial, un valor capital invertido, que el valor final viene a ser un valor acumulado, y dentro de ese valor acumulado consiste que un determinado tiempo con una tasa de interés se ha determinado un monto acumulado. Entonces, aquí prácticamente vamos a determinar, ¿no?, cómo se determina una renta. Entonces, antes de eso, vamos a ver la clasificación de las anualidades. ¿Cómo se clasifica? Dentro de las anualidades, el importe que cada flujo, ya sea cuando hablamos de ingresos o egresos, reciben pues el nombre de la renta, que esta renta nosotros simbólicamente vamos a reconocer con R mayúscula, o pago periodos. Entonces, que es el conjunto de rentas constituyen, digamos, las rentas, donde que cuando hablamos el periodo de pago, son constantes durante el plazo de la renta. Cuando nosotros determinamos cómo son los pagos periódicos, viene a ser el valor de los ingresos o egresos que realizan en cada periodo, en cada determinado tiempo. Entonces, ese plazo de las rentas, pues decimos que es el tiempo transcurrido desde el inicio del primer periodo de pago hasta el final del periodo de pagos. ¿Cómo nosotros conocemos esta clasificación de anualidades o rentas? Como tenemos rentas ciertas que son temporales, que son también perpetuas, ¿no?, que está determinado a una determinada vencida ordinaria o anticipada o deferida, ¿no?, que se puede determinar, y como también nosotros conocemos como inciertas eventualidades o contingencias. Dentro de eso también tenemos como temporales, como vitalicias, ¿no?, tanto vencidas como anticipadas. Entonces, cuando hablamos nosotros como renta ordinaria, decimos que a este tipo de renta también se le llama como renta ordinaria, donde sus pagos, en este caso que conocemos la renta con R, son al igual de cada periodo durante N periodos, o sea, durante un determinado tiempo que constituye el plazo de la anualidad. Teniendo en cuenta que las rentas pueden ser capitalizados a valor futuro o monto de la anualidad, descontando el valor presente de una anualidad, o evaluarse en cualquier momento de un determinado horizonte temporal aplicando el principio de equivalencia financiera. Entonces, cuando nosotros decimos rentas ordinarias, también podemos decir que está establecido en una ecuación de equivalencia financiera y determinando como fecha focal al final del plazo de la anualidad el monto
de una anualidad cierta vencida se obtiene de la siguiente, digamos, de la siguiente, ¿cómo determinamos, en este caso, las anualidades? ¿Cómo se determinan las anualidades? Eh, entonces, yo creo que a través de esta podemos nosotros determinar como rentas ordinarias. Si bien cierto, el monto de una renta está determinado a través, digamos, como rentas ordinarias que se determina cómo se obtiene el valor presente, ¿no? Entonces, para esto, nosotros determinamos aplicando, digamos, al denominador con la fórmula general que va a ser igual, nosotros conocemos como símbolo S, es el monto acumulado, es igual, va a ser a renta, que va a multiplicar uno menos, digamos, entre paréntesis, uno sobre más tasa efectiva al exponente del número de periodos, todo dividido a la tasa efectiva. Con esta fórmula, nosotros vamos a determinar cómo se calcula digamos, el valor presente. O sea que cuando hablamos el valor, cómo se genera aplicando una tasa efectiva anual. Un ejemplo sencillito cuando quiero determinar cómo puedo determinar el valor presente. Por decir, me calculo o me proyecto un ejemplo, calcular, digamos, un valor presente de 5 rentas anuales por 450, cada uno aplicando una tasa efectiva anual del 10%. Así que, ¿cómo debo determinar? Entonces, si bien cierto, los 450 vienen siendo las rentas que está determinado y la tasa efectiva anual, el 10%, ¿no? El 10%. Y aquí me pide, digamos, determinar el valor presente. Entonces la fórmula desarrollando del valor presente va a ser igual a la renta, digamos, multiplicado 1 más la tasa efectiva es 0.1 elevado al número de periodos, que en este caso el número de periodos que nos dice es 5 menos 1, y todo sobre ello dividido 1 más la tasa efectiva, toda la exponente número de periodo 5 multiplicado por 0.1. Entonces, determinando esto, el valor presente nos sale una respuesta de 1705.85. O sea que aquí se ha determinado cómo fue, digamos, el valor presente durante que el 5 rentas anuales que se va a generar una renta de 450. Entonces, este caso práctico nosotros hemos demostrado en las clases virtuales para que puedan constatar cómo es el procedimiento para determinar el valor presente. Cuando se habla sobre las rentas anticipadas, son aquellas rentas cuyos pagos se efectúan al inicio de cada periodo de pago y periodos los cuales constituyen el plazo de anualidades. Son ejemplos de este tipo de anualidades el pago de alquileres, las compras o plazos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, prácticamente también aquí tenemos, por decir, cómo se determinan una serie de pagos al inicio de cada año, una tasa efectiva que se da, ¿no? Entonces, también hemos demostrado en clases virtuales para que el alumno evalúe, analice cómo se determina. Si bien cierto, cuando nosotros hace poco con un caso práctico mencioné sobre el valor presente, en estos casos el cálculo del valor presente se efectúa estableciendo también una ecuación de equivalencia financiera que toma como fecha de evaluación el inicio
de horizonte temporal, donde que el valor presente de una anualidad anticipada se puede obtener, ¿no? Se puede obtener a través de a través de serie de periodos. Entonces, para aplicar tanto el valor presente como valor, digamos, una renta anticipada, si bien cierto, también hemos demostrado digamos, se ha demostrado en este caso con los casos prácticos que hemos determinado y que el alumno está en la obligación de evaluar, analizar cómo se determinan en este caso las rentas. Eh, Creo que con esta anuencia prácticamente tenemos con los casos prácticos determinados como de las rentas anticipadas, con las fórmulas que se ha determinado tenemos para obtener. Por decir, cuando se habla una renta anticipada, por decir, cómo se determina un caso práctico, un ejemplo que está demostrado en la clase virtual ah, que se ha enviado para que puedan revisarlo. Nos hemos planteado, por decir, una renta anticipada. Por decir, nos dice calcular el valor presente de una serie de 5 pagos, o sea, esa serie de pagos, los pagos que se realizan en diferentes periodos, de 500 soles que se realizan a inicio de cada trimestre, sujeto a una tasa de interés del 50%. En este caso práctico, tenemos que ser un poco analíticos. Si bien cierto, una renta anticipada, que si queremos determinar en este caso, dice los pagos que se efectúan durante 5 pagos o esa serie de 5 pagos de 500 soles. A ese nosotros conocemos, ese 500 soles conocemos como renta anticipada, a una tasa efectiva de 50%. ¿En qué? En número de periodos 5 trimestres. Entonces, para nosotros determinar estos 5 trimestres, tenemos que determinar, de acuerdo a la fórmula, cómo se determina. Entonces, si bien cierto, la renta anticipada va a ser igual a la renta multiplicado 1 más a la tasa efectiva sobre, digamos, el número de trimestre al año. Si bien cierto, al año, ¿cuántos trimestres tenemos? El trimestre consiste al año es 4. Entonces, este 4 va a dividir a la tasa efectiva, en este caso, al interés del 50%. Todo esto multiplicado 1 más la tasa efectiva de 0.50 sobre la determinación trimestre, el año que tenemos son 4, todo al exponente a número de periodos de 5 series de pago, menos 1. Todo esto dividido entre 1 más la tasa efectiva de 0.50 sobre el número de trimestre, en este caso el número de determinado al año que es 4, todo al exponente número de periodo 5 por 0. Tasa efectiva sobre 4, que es el trimestral el año que se realiza. Determinando todo esto, vamos a determinar el valor presente, que es el monto de 2002.82. Entonces, con esto quiere decir, estoy determinando el valor anticipada, cómo se realiza en este caso los pagos. Último, para terminar, quiero hacer anuencia sobre la amortización. ¿A qué decimos amortización? Al formalizar un contrato de préstamo entre las partes contratantes, sean personas naturales o jurídicas, se estipula las condiciones en que el prestamista, en este caso el acreedor, entrega el préstamo al prestatario, en este caso al prestatario lo conocemos como deudor, así como las condiciones en que éste devolverá, amortizará la renta.
Entonces, en consecuencia, la amortización de un préstamo es un proceso financiero que permite cancelar una deuda y sus intereses, donde los intereses de un préstamo pueden ser simples o compuestos y son calculados sobre la base del saldo que podemos determinar. Entonces, capital o saldo que podemos determinar, ¿no? Es la parte del importe principal de la deuda, aún no cancelada, aún no determinada, a una determinada fecha. Así, por ejemplo, en el momento de contrato del préstamo, el saldo, digamos, insoluto será también el monto o importe del préstamo y por tanto presenta el valor actual de todas las cuotas por vencer, la misma que va a ser extendiéndose progresivamente hasta llegar a cero en la fecha de vencimiento del plazo pactado, siempre y cuando hayan cumplido estrictamente el compromiso de la amortización. Entonces, prácticamente amortizaciones con intereses conocemos como tipos de amortizaciones como amortización con intereses flat, las amortizaciones de préstamo con intereses flat o directas se realiza durante un plazo preestablecido mediante una serie de pagos periódicos constantes llamados como también servicios realizados a intervalos de tiempo regular. A esta amortización también se le conoce como interés flat. ¿Por qué? Los intereses simples periódicos son calculados siempre sobre la base principal del préstamo. O sea que, por lo que los servicios son constantes amortizaciones, por tanto los intereses también son constantes suficientes como para cancelar el principio de préstamo y el interés flat. Entonces, con esta tenemos para determinar las amortizaciones de amortizaciones con intereses de flat que conocemos. Entonces son tipos de amortizaciones que conocemos también cómo se determina. Entonces yo creo que con estos casos prácticos que hemos hecho demostrativo en las clases virtuales, tienen, señores alumnos, ustedes que pueden evaluar, que pueden determinar sobre, digamos, las rentas, de rentas, anualidades y como también las amortizaciones.